Desde el segmento PYME del Instituto Nacional de Seguros les damos la más cordial bienvenida. Hoy para el programa PYME Responsable y Sostenible. El día de hoy traemos para todos y todas ustedes un tema sumamente importante, como lo son los consejos de salud mental para todas las personas de su PYME. Pero antes de dar inicio, me permito presentar a doña Daisy Rodríguez, líder del segmento PYME, quien va a comentarles sobre varios temas y varias acciones que venimos desempeñando desde el INS para todos y todas ustedes. Adelante, doña Daisy. Hola, muy buenas tardes a todas las pymes. Definitivamente para nosotros es un verdadero placer poder tenerlos acá en nuestro programa de Pyme Responsable y Sostenible. Y hoy tenemos un tema que es súper importante y está impartido por una experta de nuestro departamento de prevención, Angie Quiroz. ¿Qué es ese tema tan importante? Es un tema de salud mental. Definitivamente sabemos que ustedes como empresarios pymes y todos los trabajadores que están con ustedes en las pymes desarrollando esa gestión tan intensa, muchas veces necesitan hacer ese equilibrio de vida, ese equilibrio, esa pausa para poder tener ese salud mental. Y hoy vamos a tener toda la tarde para poder hablar de este tema tan importante. Pero también aprovecho para poder presentarles los temas que vamos a tener durante el mes de marzo y que también son temas de impulso para su negocio. Los invitamos no solo para que los aprovechen ustedes, sino para que puedan compartirlos con otras pymes, con otros emprendedores que puedan aprovechar todo el conocimiento y el apoyo que le estamos dando a ustedes como sector pyme. Para el 3 de marzo vamos a tener nuevamente a CONAPTIS, que es el ente rector en temas de las personas con discapacidad. Vamos a analizar accesibilidad en entornos físicos. Entonces, si su pyme tiene una infraestructura en la que brindan servicios, es importante que escuche esta charla para que puedan saber qué es lo que debe hacer y cuáles serían otras medidas alternas que usted pueda aplicar para poder estar en regla con lo que establece la legislación. Tenemos también como parte de nuestro programa Agroinfórmese otra charla que tiene que ver con hidrofonía. Ya sea que usted se dedique a ese cultivo, que usted sea del sector agrícola o que usted diga, bueno, estoy buscando nuevas fuentes de producción y me gustaría incursionar en otros temas. Tal vez hidrofonía sea el tema que a usted le interese. Vamos a tener expertos de Lina que nos estarán hablando de las técnicas, de los sistemas y de otros temas importantes para desarrollar cultivos bajo este mecanismo. Para el 9 de marzo viene un tema súper importante y es perspectivas económicas. Las pymes necesitan conocer cómo va a estar ese ambiente económico durante el año que les pueda guiar para la toma de decisiones, donde en definitiva ustedes digan, bueno, qué actividades económicas van a crecer, qué decisiones tengo que tomar en términos económicos. Importantísimo entonces que ustedes también puedan aprender sobre estas perspectivas económicas. El 15 de marzo continuamos con nuestro programa Pyme Proveedora y ahora sería ¿qué debo saber para poder venderle al Estado? Entonces, si usted es una pyme que vende productos, que vende servicios, que hace diseños, que hace remodelaciones, que tiene un catering, que no sé, cualquier tipo de servicio que el Estado y sus instituciones puedan contratar, este tema es muy importante para usted. Conozca cómo participar y cómo venderle al Estado. El 17 de marzo tendremos consejos sobre la protección de los vehículos, ya sea su vehículo personal, su vehículo de la pyme, su vehículo para transportar toda la mercadería. Es importantísimo que podamos analizar este tema en esta fecha. El 21 de marzo, también como parte de Agroinfórmese, tendremos buenas prácticas en las fincas agrícolas. Importantísimo, técnicas, uso de agroquímicos y otros temas súper importantes para el sector agrícola. 22 de marzo, como ven, marzo está lleno de un montón de capacitaciones para que ustedes las aprovechen. El 22 de marzo será el turno de la innovación. Impulse la innovación en su pyme y este tema es indispensable. Ustedes saben que cualquier empresa que no se renueva, que no hace nuevas mejoras, ya sea en procesos, ya sea en productos, ya sea en comercialización, en cualquier tema, no innova,
se queda estancada. Y recuerden que innovación no solo tiene que ver con temas tecnológicos, tiene que ver con tema de gestión, tema de productos, tema de procesos, tema de todo lo que tiene que ver con el modelo de negocio y cómo hacerlo de una manera diferente, refrescante, impactante y diferencial en lo que es el mercado. Y cerraríamos el 24 de marzo con un tema que es súper impactante para las pymes si ustedes trabajan en ventas. Entonces, como todas las pymes tienen algo de ventas, venden productos, venden servicios, este tema es indispensable y es el manejo de mi imagen pública a la hora de realizar las ventas. Son los consejos de una experta en comunicación y en imagen personal que les va a ayudar a poder analizar cómo está manejando su imagen frente a sus clientes, frente a las personas con las que ustedes negocian. Entonces, como ven, marzo está cargado de muchísimas capacitaciones de impacto para todas las pymes. Entonces, compártalo. Si en algún momento usted no puede asistir a la charla en vivo, por ejemplo, porque está muy ocupado, porque tiene reuniones, recuerde que las charlas quedan disponibles para usted, puede verlas, puede repasarlas, puede tomar los conceptos y aplicarlos. Entonces, ¿cómo hace? Sería entrar a nuestra web de links, donde está la sección PYME y ahí podría consultar las charlas que ya hemos dado en el pasado, o también podría escribirnos a pymeseguros@grupoins.com en caso de que tenga dudas adicionales. Por ahí también les está llegando una invitación, bueno, en realidad 2 invitaciones que vamos a tener para ustedes. La primera es que queremos conocer sus historias de éxito, ya sea que usted tenga una historia de éxito en el uso de productos o con el conocimiento que ha adquirido en las charlas, o si desgraciadamente usted tuvo un siniestro y quiere contarnos cómo el seguro le ayudó. Nos encantaría conocer sus historias y también sus historias de éxito como empresarios pymes. ¿Cómo surgió? ¿Cuáles han sido sus dificultades? ¿Cómo ha crecido? En estos 4 temas nos gustaría tener testimonios de pymes que usaríamos en nuestras revistas o en nuestras redes o los grabaríamos dependiendo de las historias más impactantes. Y un último tema es que queremos tener una tienda en el Museo de Jade de pymes. Ahora, ¿qué tipo de productos queremos vender ahí? Queremos tener productos con identidad nacional. Entonces, si usted tiene productos que tengan ese sello nacional, puede ser textiles, pueden ser souvenirs, pueden ser materiales en, no sé, en madera, en corcho, en tela, en lo que sea, o algún producto de identidad nacional, algún producto alimenticio ya empacado y con todos sus permisos respectivos. Nos gustaría que cuando le llegue la invitación pueda inscribirse de verdad, que nos cuente de sus productos para poder considerarlo en esta tienda que tendremos en el Museo de Jade y que queremos que sea un vitral para ustedes como pymes. Definitivamente, como siempre, desde Links tenemos un gran apoyo para ustedes, entonces aprovechenlo y muchísimas gracias. Sin más, los dejo con Sophie, con Angie en el programa de esta tarde y simplemente agradecerles estar con nosotros. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a doña Daisy. Bueno, ya ven, tenemos un mes cargado de muchísimas capacitaciones y esperamos contar con la participación de todos y todas ustedes. También les recuerdo que el chat se encuentra disponible. No duden en hacer cualquier consulta que tengan sobre el tema. Asimismo, tenemos a su disposición nuestro correo electrónico pymeseguros@grupoins.com, donde pueden hacernos llegar sus consultas sobre nuestros diferentes programas de capacitación, así como también nuestros seguros, ¿verdad? Entonces, sin más, voy a permitirme presentar a la expositora del día de hoy. Ella es licenciada en psicología, es psicóloga en el Departamento de Promoción y Prevención de acá del Instituto Nacional de Seguros, es certificada en resolución y medición de conflictos. Tiene 8 años de trabajar para el INS y ha sumado experiencias en el proceso de talento humano y en promoción y prevención de la salud. También en desarrollo de procesos para mejora de clima organizacional y actualmente se dedica a dirigir capacitaciones a empresas públicas y privadas. Me permito presentar a la compañera Angie Quiroz. Bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Hola, buenas tardes. Gracias, Sofi, por la presentación.
Bueno, un gusto estar con ustedes nuevamente por acá en este segmento, en este programa, el primero, al menos en el que yo participo de este año. Esperando que este tema, ¿verdad? Siempre que hablamos de salud mental surgen muchos comentarios y hemos estado ahí en contacto igual con diferentes empresas, iniciando este año fuerte con todo lo que es prevención de salud mental. Y hablando un poquito más allá de este tema. Entonces, me voy a permitir compartirles la información que yo traigo hoy para que podamos ver la presentación. Bueno, creo que ya ahí ya estamos listos. Entonces, bueno, lo denominamos el día de hoy consejos de salud mental para las personas de su pyme. Creo que ahora, más temprano que hablaba con Sofi, mencionábamos, ¿verdad? Que es un tema muy amplio y que hay cosas muy específicas, hay recomendaciones muy específicas. Ya entrando, digamos, en tema de nosotros como profesionales en salud mental, sabemos que las recomendaciones son muy variadas, ¿verdad? También y va a depender el cómo nos funciona de las habilidades que cada persona tiene. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar también en esa recomendación que yo les puedo dar a ustedes como empresarios, como dueños, ¿verdad? De un negocio, de una empresa que aunque sea pequeña, grande, mediana o el tamaño que sea, siempre necesitamos, ¿verdad? En este caso, proteger, ¿verdad? Conservar y prevenir no solamente y muy importante, ¿verdad? La salud mental de quienes están en el frente a cargo, ¿verdad? Y con las mayores responsabilidades, pero también muy importante la salud de los que trabajan con nosotros y de los que forman parte de nuestro equipo de trabajo. Entonces, antes de arrancar, me gustaría hablar un poquito del contexto que tenemos en términos de salud mental. A mí siempre me gusta hacer como una introducción para que veamos un poco la importancia. Obviamente, esto de la salud mental no es algo del 2022, ni 2021, ni 2020, ¿verdad? Que es lo que llevamos con pandemia. Sin embargo, tuvo un repunte muy grande, ¿verdad? Y al menos nosotros como INS y como Departamento de Prevención, que nos dedicamos a asesorar a las empresas, notamos en los últimos años una gran necesidad de las empresas de abordar el tema de la salud mental. Quizás antes lo veían más como bueno, una vez al año tal vez les damos alguna charlilla ahí, ¿verdad? O algo, pero lo vieron como una necesidad. Y ahorita vamos a ver un poco el por qué también es importante a nivel de negocio. Pero bueno, yo creo que es importante también hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con la salud mental de las y los costarricenses? Me tomé el tiempo de hacer una revisión de unos estudios que se hicieron en los últimos años. Hace bastante tiempo también que en Costa Rica no se hacía como investigación, al menos de entes públicos, ¿verdad? En el tema de salud mental y nos han dado pues muy buena información en los últimos meses y en el último año que realizó la UCR, la UNED, ¿verdad? Tal vez si por ahí vieron algunas de las encuestas pasar o si ustedes las contestaron también en relación a cuál es la situación del estado mental, la salud mental, la condición de los costarricenses, las y los costarricenses. Algunos de los datos importantes para que reflexionemos, no solamente para nosotros mismos, ¿verdad? Que estos temas siempre tienen que aplicarse desde el autocuidado también, de la autoevaluación, de lo que yo estoy viviendo, de mi experiencia, pero también si con estas cosas yo puedo incorporar algo a mi empresa, y le puedo sumar al equipo de trabajo que tengo y por qué no, ¿verdad? Que esto se vuelva un efecto que conocemos nosotros como multiplicador que le pueda también impactar positivamente a su familia. Los datos nos dicen que 1 millón de personas presentaron síntomas graves de salud mental durante la pandemia, ¿verdad? Esos síntomas o esas condiciones están relacionados a una tristeza profunda, aumento de la tristeza, ansiedad y soledad, ¿verdad? Han sido las más frecuentes que se han relacionado. Por ahí también el tema de la depresión, ¿verdad? Porque pues por las pérdidas de seres humanos que tuvimos, ¿verdad? Gente cercana. También relacionamos las pérdidas casi siempre con pérdidas de algún ser humano, ¿verdad? O un familiar, un amigo, alguien cercano, pero también tuvimos otro tipo de pérdidas, ¿verdad? Desde la libertad de movimiento, ¿verdad? A nivel empresarial, la parte económica, trabajos, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que están empujando para que la salud mental no solamente nosotros en Costa Rica, sino a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que hoy nos despertamos con noticias muy lamentables, muy graves, ¿verdad? Muy preocupantes,
que nos mantienen todavía nosotros. Creo que aquí estamos como en un estado de alerta, todavía como pensando, ¿verdad? Pero hay alrededor del mundo muchas más personas pendientes de lo que sucede en Europa, ¿verdad? Enojo también de la mano de la tristeza, ¿verdad? Y yo creo, ¿verdad? Y ahí usted reflexiona individualmente si muchas veces o en alguna ocasión, ¿verdad? Esa tristeza o esa situación que estamos viviendo, también la expresamos, ¿verdad? O ese malestar emocional que tenemos por medio del enojo. No siempre son lágrimas, ¿verdad? No siempre tal vez nos van a ver decaídos, pero muchas veces está relacionado también con esa forma de gestionar desde la parte del enojo, la frustración. Entonces, la situación económica, el miedo a la salud, todas estas situaciones, y los metemos como en un saquito, ¿verdad? Hacen una combinación bastante negativa para la afectación de la salud que tenemos en general. Y obviamente cuando hablamos también de los y las costarricenses, hablamos de los trabajadores, sector público y privado, también los que tienen una pyme como ustedes, los que trabajan o están construyendo su emprendedurismo. Hay muchas cosas y todos estamos detrás de eso, ¿verdad? Entonces, hay un escenario, hay un contexto que nos está dificultando un poco ahora el tema de la protección de la salud mental. Dentro de lo positivo que todo este tema, ¿verdad?, mundial ha traído, es que ha abierto mucho más las posibilidades y ha puesto en el mapa la necesidad de hablar de esto, ¿verdad? Porque antes, y lamentablemente aquí también lo vimos, ¿verdad?, el acceso a un profesional de salud mental, por ejemplo, desde la parte pública, ¿verdad?, desde la seguridad social, es muy difícil porque son pocos, ¿verdad? Y las citas están muy distanciadas y luego también pagarlo de forma privada es algo costoso no para todos los presupuestos es permitido, ¿verdad? Entonces, ha hecho, ¿verdad?, que a nivel latinoamericano también los países empiecen a buscar soluciones de cómo podemos atender estas nuevas consecuencias que van a venir para todos nosotros, ¿verdad? Y que ya estamos presentando en términos de la salud mental. Entonces, esto para arrancar, ¿verdad?, y hablar un poquito de por qué es tan importante ahora, qué es la salud mental, ¿verdad? Esta parte de la salud mental, tanto como si hablo con colegios, como si hablo con empresas o con adultos o todo el mundo, yo siempre les digo, hemos estado acostumbrados a ver la salud mental nada más asociado a la ausencia de una enfermedad, ¿verdad? O sea que tengo salud mental si no estoy deprimido, si no tengo esquizofrenia, si no tengo, ¿verdad? Si no tengo una afectación en mi salud mental. Pero la salud mental va más allá, ¿verdad? Entonces, por eso me gustó ponerles esta definición utilizada, de hecho, en el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Salud en el 2012, en donde habla y también va muy de la mano de cómo la describe la Organización Mundial de la Salud, que es un proceso de bienestar y de desempeño personal y colectivo que está caracterizado por, ojo aquí, ¿verdad?, autorrealización, autoestima, autonomía, la capacidad de responder a esas demandas y contextos diarios, ¿verdad? Esos contextos diarios que son la familia, la comunidad, si estudio, si trabajo, el cómo disfruto la vida, ¿verdad? El medio ambiente. Entonces, viendo esto, nos damos cuenta que no es solamente no estar enfermo, ¿verdad? Constituye otras cosas más de ese famoso bienestar que nos hablan mucho y que ahorita vamos a ver también. De tener muchas de las otras cosas que componen al ser humano en un equilibrio, ¿verdad? Y que seamos realmente productivos en este sentido, ¿verdad? Entonces dejamos de lado ese concepto de que yo tengo salud mental nada más y solamente si no tengo, por ejemplo, una depresión. No podemos aquí mencionar otro tipo de cuestiones a nivel emocional, ¿verdad? Que me ayuden a llevar ese proceso, como dice ahí, de bienestar y en un desempeño que sea personal y colectivo. Entonces, hay muchas cosas alrededor, ¿verdad?, que componen lo que es hablar uno que hay salud mental, ¿verdad?, o que tenemos salud mental, tanto a nivel colectivo en la sociedad como también a nivel individual. Entonces, si psicológicamente, emocionalmente nosotros no estamos bien, esto va a repercutir en nuestro organismo, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Es algo que está en un conjunto. Frases típicas que en años, bueno, la verdad es que yo esperaría que ya no se repitan, pero uno nunca sabe, ¿verdad?
Era muy común en décadas anteriores en los trabajos, ¿verdad? Escuchar siempre o escuchar a los jefes o las mismas empresas decir, bueno, usted a partir de esta puerta de aquí para adelante, sus problemas se quedan allá y lo que sea que usted esté pasando, a nosotros acá no es de nuestro interés, ¿verdad? Usted aquí trabaja y es lo que tiene que hacer. Esa mentalidad y esas cuestiones a nivel empresarial han ido, ¿verdad? Evolucionando, modificándose y nos hemos ido orientando, ¿verdad? A la parte del ser humano de entender que yo, en el caso mío, ¿verdad? Poniéndome a Angie como ejemplo, soy trabajadora del INSS hace ya casi 9 años, pero también soy mamá de 2 niños, también soy esposa, también soy hermana, soy hija, ¿verdad? Y tengo otras, además, complicaciones quizás en mi vida. No es solamente mi rol que yo ejerzo como trabajadora del INSS, que obviamente dentro del periodo laboral que tengo que ser responsable, pero que tenemos otras situaciones, ¿verdad?, que están asociados y que yo sencillamente por un deseo no puedo, ¿verdad?, empezar a trabajar y decir, ay, voy a quitarme estos pensamientos de preocupación que tengo porque, no sé, mi hijo está enfermo, ¿verdad? Entonces, eso ha ido variando y hay que hacer y mantener un equilibrio, entender que las personas que nosotros tenemos trabajando o que acompañan nuestro equipo de trabajo son seres humanos que tienen una vida adicional, ¿verdad? Que tienen problemas, que tienen preocupaciones, que tienen que tomar decisiones todos los días, que probablemente tienen miedos, tienen frustraciones, tienen otras situaciones que quizás son diferentes a las que yo vivo, ¿verdad? Un ejemplo muy importante de eso en esta realidad que vivimos es que podemos encontrar, ¿verdad? Ejemplos hasta en familiares, ¿verdad? Piensa en familiares, en personas que tienen cerca, que la pandemia no les afectó en absolutamente nada, ¿verdad? Más bien he escuchado yo también personas hasta cercanas a mí decir, yo más bien estoy feliz porque a mí no me gusta compartir con la gente y el estar solo y todo fue lo mejor que me pudo haber pasado, ¿verdad? Esa es una realidad. Hay otra realidad en donde la interacción con las personas ha afectado, que les ha generado ansiedad, que la incertidumbre les ha generado también afectación emocional, como vimos en esto que yo les estaba contando, ¿verdad? Se hablaba en el último estudio que fue el año pasado que se publicó, que más de un 53% de la población, o sea, estamos hablando de más de la mitad, tuvieron algún síntoma de ansiedad, de tristeza profunda o algo asociado a lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Esa información que se recopiló también es muy bonito encontrar que también hemos ido desarrollando mucho la capacidad de resiliencia, ¿verdad? Entonces, es esa capacidad que tenemos de alguna forma levantarnos ante la adversidad y utilizar esa situación para el aprendizaje. Entonces, bueno, retomar que si estamos mal de la parte psicológica o emocionalmente, también nuestro organismo se va a ver afectado, ¿verdad? Perdón. Entonces, ahí vemos cuando empezamos a tener problemas, hay de hecho muchas cosas que a veces hasta se generan de forma de chiste, ¿verdad? Entonces, un día estos veía uno que decían, ok, me duele la cabeza, siempre y busco que si es, no sé, el clima, la luna, el horóscopo, lo que sea, ¿verdad? Pero al final nunca termino asociándolo con que es que estoy sobrepensando mucho las cosas o estoy teniendo problemas a nivel emocional, ¿verdad? Entonces hay que también atender esas alertas que da nuestro cuerpo cuando estamos también teniendo ese tipo de afectación, ¿verdad? Y intentar mantener un equilibrio, entender que así como se nos recomienda y se nos busca desde este cuidado integral de la salud, el comer bien, el ejercitarse, ¿verdad? Hacer otras cosas. También tenemos que buscar qué hacer de forma preventiva en el tema de salud mental. No solamente tener que atender o hacer algo cuando ya estamos enfermos, ¿verdad? Porque siempre en cualquier circunstancia es más complicado atender la enfermedad que prevenirla. Entonces, ya cayendo en ese tema directamente a ustedes, ¿verdad? Como empresarios, la pregunta, y si ustedes quisieran, ¿verdad? Pueden irlo comentando o hacer comentarios en el chat, porque para ustedes es importante atender la salud mental en su pyme, ¿verdad? En las personas, hablando de pyme, ¿verdad? Bueno, en este caso lo puse así, pero incluyendo que son las personas, ¿verdad? Que están en la empresa. ¿Por qué es tan importante? ¿Verdad? Entonces yo los invito que si quieren pueden escribir ahí para ustedes por qué es importante conocer
conocer, atender, cuidar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos que alguien tenía problemas de conexión. Y yo, mientras voy avanzando en esta parte, si ustedes nos quisieran también compartir sus apreciaciones de ese tipo o tal vez para su empresa, por qué es importante o cómo lo han hecho. Yo les quiero compartir algunos datos, ¿verdad? De la parte negativa primero, ¿verdad? Del impacto que tiene, ¿verdad? Cuando no tenemos, no mantenemos o no cuidamos de la salud mental de los trabajadores o de los equipos de trabajo, o de las personas que están en mi equipo, en mi empresa, ¿verdad? Todos estos que ustedes ven aquí, hablando, yo sé que a los empresarios les gusta mucho hablar del tema también económico, ¿verdad? De los números, es muy importante, bueno, para todos, ¿verdad? Pero para ustedes aún más, todos estos tienen un impacto económico al final en la empresa, ¿verdad? Entonces, nos vamos con el número 1, que son las incapacidades. En el año, creo que 2018 aproximadamente, la Organización Mundial de la Salud estimaba que para el 2020, y ojo que todavía no estábamos ni siquiera teniendo ni siquiera ninguna certeza de que la pandemia iba a provocar todo lo que provocó, se hablaba de que iba a ser la principal causa la depresión, ¿verdad? De incapacidad en el mundo. Entonces, incapacidad en el sentido, ¿verdad?, de que la persona no puede, como yo les decía, en términos de salud mental, cumplir con o ser productivo en la sociedad. Y en esto implicamos la parte laboral también. Entonces, si nos vamos también para la parte económica, ¿verdad?, la incapacidad implica que yo tenga un trabajador menos en mi equipo, que tenga probablemente que sustituir o que caigamos en un proceso, ¿verdad? En donde de reproceso más bien o de atraso con lo que sea que tengamos que entregar o el producto final que le tengamos que dar al cliente, del servicio o tipo de producto que sea. Número 2, el rendimiento y la productividad, ¿verdad? Una persona que no tiene una buena salud mental, llámese, ¿verdad? Desde que sea que tenga un trastorno de la parte de ansiedad, que esté deprimido o que esté sufriendo también a consecuencia de su trabajo, estrés laboral o algún tipo de situación que esté afectándole en su salud mental, va probablemente a bajar su rendimiento y a disminuir de la mano la productividad también, ¿verdad? Porque no estamos funcionando de la misma manera. Aquí el asunto es que hay que empezar a ver los temas de salud mental como una afectación de la parte física también, ¿verdad? Si nosotros estamos enfermos y, por ejemplo, yo hoy me presento y bueno, ¿verdad? Con una gripe muy fuerte, o si estoy trabajando aquí con una gripe muy fuerte o con un dolor muscular o con algo, probablemente mi trabajo, mi rendimiento no va a ser el mismo, ¿verdad? Igual pasa en lo que tiene que ver con salud mental. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Culturalmente a verlo como proceso, ¿verdad? De incapacidad porque no lo vemos, ¿verdad? Porque solamente lo entiende la persona que lo está viviendo. Muchas veces, pues nos toca pasar por una situación de depresión, ¿verdad? O tener a alguien cercano para entender realmente qué es lo que se vive en una situación de estas. Obviamente puede también influir, ¿verdad? En el ausentismo, rotaciones de personal, cuestiones que tienen que ver con la ausencia del personal dentro de la empresa, ¿verdad? Y eso tiene una consecuencia también económica en el proceso que tengamos. Y por supuesto, una de las cosas más importantes y que afectan mucho en las empresas son las relaciones interpersonales, ¿verdad? Yo ahora les ponía el ejemplo de que, bueno, no siempre expresamos la parte emocional, ¿verdad? De la misma forma todos, ¿verdad? Entonces puede ser que algunas personas se enojen, ¿verdad? O tengan mal humor o estén con alguna situación mucho más reactivos a tener discusiones en el trabajo, ¿verdad? Si están teniendo algo que está afectando su salud mental. Y esto podría, pues, de mejorar también el ambiente de trabajo, ¿verdad? Y está más que comprobado por expertos en el tema que si tenemos un buen ambiente de trabajo, la productividad, el rendimiento en el trabajo mejora, ¿verdad? Entonces esto hay que verlo desde cuando también hablamos en recursos humanos, ¿verdad? De mejorar el clima, el ambiente de trabajo, es una inversión, ¿verdad? Que no es solamente que queremos y buscamos, ¿verdad?
proteger la integridad de los trabajadores, de que estén contentos donde trabajan, ¿verdad? Que sea un buen ambiente, sino también que esto tiene un impacto positivo en los negocios, ¿verdad? No es solamente un tema de que quiero que todos estén bien. Entonces, aquí un poco, ¿verdad? La contraparte. ¿En qué nos ayuda, como dice ahí en el centro, el mantener, buscar o propiciar con las herramientas que yo tenga desde mi empresa, mejorar la salud mental de mis trabajadores? Genera buenos ambientes de trabajo, ¿verdad? Buen ambiente laboral, que de la mano de un buen ambiente laboral tenemos mejor liderazgo, tenemos compañerismo, tenemos apoyo, tenemos también de la mano en el círculo amarillo que ven compromiso, ¿verdad? Qué importante que las personas estén comprometidas con lo que hacen, con la empresa a la que trabajan, con el producto que realicemos, con las personas con las que trabajan en la empresa también, hasta con la marca, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que yo puedo reconocer en los trabajadores, bueno, me incluyo de Linx, es que nosotros sentimos un gran apego y un gran compromiso por el Linx, ¿verdad? Y es sinónimo muchas veces del orgullo, ¿verdad? Siempre creo que estamos muy orgullosos del arbolito que nos representa en el logo, ¿verdad? Y es ese compromiso hacia la marca, ¿verdad? Entonces, esto todo de la mano, igual que como ven en el otro círculo que es como de color rosado, aumenta la productividad, la efectividad, el rendimiento, el desempeño laboral de los trabajadores. Entonces, es ver la salud mental, la protección de esa salud mental, así como nos preocupamos, por ejemplo, por la salud ocupacional, entender que la salud mental está dentro de la protección también de esa salud ocupacional, ¿verdad? También. Tanto que dentro del ambiente de trabajo donde nos desarrollamos, no le provoquemos, ¿verdad?, a los trabajadores una afectación, así como también poder brindar una serie de herramientas que le ayuden en su vida personal o en su vida profesional a mantener una buena salud mental. Y entonces creo que la pregunta aquí que todos nos podríamos hacer es, ok, ¿y cómo, verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar? Y eso es un poco lo que a partir de este momento les voy a presentar yo en una serie de recomendaciones desde mi criterio profesional también y desde la experiencia que tenemos trabajando con empresas, ¿verdad? Desde la experiencia que he tenido trabajando con empresas y por supuesto también de la parte teórica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de salud mental, así como yo les decía que como seres humanos tenemos una serie de áreas, ¿verdad?, que nos componen. Nosotros no solamente somos trabajadores, ¿verdad?, o no solamente somos la mamá o el papá, sino que tenemos otras áreas de nuestra vida que nos componen. Así también cuando nos metemos como en este gráfico que tengo acá, hablar de salud mental, pues podemos mejorarla desde diferentes ángulos, ¿verdad? Como está ahí con los otros círculos, desde la alimentación, ¿verdad? Curiosamente, ahí tal vez ahorita hablamos cuando veamos lo de bienestar, porque la alimentación también impacta positivamente la salud mental. Las relaciones humanas, relaciones interpersonales, ¿verdad? El preocuparnos por esas relaciones, ¿verdad? Yo creo que muchas veces hemos escuchado que nos dicen que las relaciones humanas, las relaciones interpersonales se construyen, se cultivan, ¿verdad? Tanto en relaciones de pareja como de amistad, de familiares, ¿verdad? Si es algo que yo no estoy cultivando, si no estoy aportando o apoyando, van siendo deficientes, ¿verdad? Y probablemente hasta se puedan convertir en un problema. El descanso y la relajación, ¿verdad? Es otro elemento que le suma a la salud mental, aunque pareciera como algo tan sencillo. Vivimos en una sociedad, en un ambiente, en un mundo, ¿verdad? En general, que es demasiado acelerado, que todo es rápido, que todo tiene que ser ya, que yo no sé si ustedes tienen como la misma sensación, pero ayer yo hablaba con una compañera y le decía, bueno, estamos a 3, 4 días de marzo, ¿en qué momento, verdad? Si apenas medio estamos quitando el arbolito de Navidad y ya estamos en marzo. En el caso de nosotros, ¿verdad? Que nos medimos por trimestre, digo, bueno, ya estamos haciendo casi en marzo el cierre del primer trimestre. Entonces, en esa vida acelerada, a veces se nos olvida que es necesario el descanso, ¿verdad? El descanso, tanto desde lo más básico que tiene que ver con una función biológica de nosotros, que es el sueño, ¿verdad? El mantener las
horas necesarias de acuerdo a la etapa de mi vida, que necesito descansar, hasta también tener espacios que no estén relacionados ni con el trabajo, ni con el negocio, ni con otras cosas que tal vez sean un foco de estrés, ¿verdad? Más grande, sino nos hemos olvidado tal vez de, en pandemia creo que esas cosas se mezclaron mucho, ¿verdad? Quienes estamos trabajando en la casa o quienes han tenido que trabajar en la casa, ¿verdad? O hacerlo desde ese ambiente porque tenemos como mezclado el espacio de relajación y de trabajo. Entonces a veces no hay una línea clara de cuándo tengo que parar de hacer lo que estoy haciendo y cuándo puedo descansar. La actividad física es un eje importantísimo, central, necesario, ¿verdad? No precisamente se trata, ¿verdad? Y yo siempre hago la aclaración, la actividad física no es lo mismo que deporte, ¿verdad? Las personas deportistas son otra categoría, ¿verdad? La actividad física es el movimiento que yo incorpore en mi cuerpo, ¿verdad? Y pues no soy profesional en esa área, pero es la actividad, el movimiento que yo pueda hacer, la movilidad que le da a mi cuerpo en el día a día, ¿verdad? No es un secreto, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría subimos unos kilillos en la pandemia, ¿verdad? Y hay una razón de peso, ya van saliendo como los estudios de por qué es que nuestro cuerpo, algunas personas reaccionó así, ¿verdad? Obviamente hay un impacto, una relación directa en el tema de la... de que disminuimos, ¿verdad? El ritmo en el que nos movíamos, el sedentarismo, ¿verdad? No precisamente porque lo queríamos, sino porque tuvimos, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera nos movíamos del parqueo a la oficina, sino que todo estaba dentro de la casa, menos posibilidad de movilizarse, ¿verdad? Y también, bueno, hay otros elementos de la parte emocional que dicen, ¿verdad? Y esta es una pregunta que, bueno, válido para todos, ¿verdad? Decir, bueno, esta fue también la forma que tuvo mi cuerpo de adaptarse, ¿verdad? Mi organismo de adaptarse a una pandemia mundial, a un peligro inminente, ¿verdad? Entonces, la actividad física, el movimiento, esos 20 minutos que siempre nos han dicho por mucho tiempo, ¿verdad? Tiene una función también bioquímica, necesaria para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de la salud mental. Y la gestión emocional, que tiene que ver con el cómo aprendemos nosotros a gestionar nuestras emociones. Se supone, ¿verdad?, que a partir de cierta edad, al menos de los 6 años, más o menos en el desarrollo de la primera infancia, los niños aprenden ya a identificar cuáles son las emociones, a saber cuándo estoy enojado, cuándo estoy triste, qué es lo que estoy sintiendo. Antes de esto, ¿verdad?, hay todo un proceso de aprendizaje porque no tienen estructuras en el cerebro todavía desarrolladas para identificarlo. Entonces, por eso son todas estas explicaciones que hay detrás de los berrinches. Por eso les decía, en esa construcción y avance de nuestra vida, siendo adultos deberíamos tener la capacidad para conocer nuestras emociones, gestionarlas, trabajarlas, ¿verdad? Pero eso no siempre es la regla, ¿verdad? Y el ejemplo tal es encontrarse todavía personas en la calle manejando con desbordes emocionales, ¿verdad? Siendo agresivos, siendo violentos, ¿verdad? Y esa es obviamente un ejemplo de una deficiente gestión de nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nos hemos encontrado tal vez en una situación o en la misma pandemia, ¿por qué no? Y decir, ni siquiera sé qué es lo que me pasa, ¿verdad? Ni siquiera sé qué es lo que siento. Eso tiene que ver con la gestión emocional, tiene que ver con conocernos, con intentar trabajar en lo que estamos viviendo. Y poder, ¿verdad? Además de eso, gestionar, o sea, gestionar es qué hago con esto que estoy sintiendo o que estoy viviendo. Además de estas recomendaciones que tienen que ver con la parte, bueno, yo le doy como un enfoque individual, ¿verdad? Porque creo que aunque estas charlas están dirigidas para que también puedan tener un impacto para los compañeros que están con ustedes en las empresas, también para mí, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer o no estoy haciendo que le pueda funcionar, ¿verdad? Un mejor funcionamiento, a sentirme mejor, a trabajar de forma integral mi salud. Entonces, ahora les voy a dar unas recomendaciones que sí pueden, ¿verdad? O podrían, ¿verdad? Aplicar desde la parte de empresa, de pyme. O sea, ¿qué podría hacer yo con mis trabajadores? Hay algunas que están de verdad, yo digo, a la mano de tener como espacios nada más, no siempre se requiere una gran inversión económica, eso es muy importante. Yo creo que en la actualidad y por la realidad económica de
desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes, ¿verdad? Estamos orientados al ahorro económico también, entonces hay algunas de estas recomendaciones. Para mí es importante, ¿verdad? También considerar ese aspecto porque no les voy a decir, ¿verdad? O traer recomendaciones que al final no puedan tener un impacto real, ¿verdad? Porque no podamos pagarlas o realizarlas. Entonces, la primera recomendación tiene que ver con la parte de bienestar, esa palabra que actualmente escuchamos y conocemos tanto o hemos, ¿verdad? Leído más relacionado a lo que tiene que ver con wellness, ¿verdad? El wellness empresarial, que al final es en inglés, ¿verdad? Nada más que ahora nos gusta como utilizar más palabras en inglés, ¿verdad? Pero al final es la palabra bienestar, o sea, la relación con el bienestar. Y entonces, la orientación hacia esto, ¿verdad? Hasta lo que dice bienestar, ¿verdad? O lo que incluye lo que es un programa o un desarrollo de algo que, un proceso que yo quiera llevar en mi empresa, me orienta a que el bienestar va en diferentes áreas, ¿verdad? Como ustedes lo ven ahí en esa imagen, el bienestar es desde la parte física, ¿verdad? Aunque bueno, ahí está representado con una balanza que yo no estoy como tan de acuerdo, pero digamos que sí, la parte física, la alimentación, la relajación, la parte emocional, la actividad, ¿verdad? Y la parte del trabajo, las relaciones, ¿verdad? Entonces es el conjunto de mantener bienestar en diferentes áreas de mi vida. Al final es este mismo concepto que yo les traía desde el inicio, entender que los seres humanos no solo somos una de estas áreas, ¿verdad? No solo somos trabajo, no solo somos familia, no podemos nada más orientarnos, ¿verdad? A hacer ejercicio todo el día sin preocuparnos por lo demás. Entonces, de esta forma es algo que es... que aporta a todas las áreas, ¿verdad? Que constituye o busca que le impactemos positivamente a todas las áreas de la vida en diferentes y con el objetivo de buscar ese bienestar general e integral. Entonces, una de estas recomendaciones, ¿verdad? Si ustedes tienen la intención, quieren, ¿verdad? Es implementar estrategias, ¿verdad? De bienestar para los trabajadores, ¿verdad? En donde les podamos colaborar con temas, ¿verdad? ¿De qué? De alimentación saludable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la alimentación saludable también tiene un impacto muy importante en la salud mental y en otras áreas de la vida, igual hasta en el rendimiento laboral, ¿verdad? La higiene del sueño, como les decía, qué es, cuántas horas, por qué es necesario, si una persona no está durmiendo, qué podría hacer, ¿verdad? Es una señal tal vez de que algo a nivel emocional no está funcionando. Realizar pausas en la parte laboral, también orientarnos al autocuidado, que en esto hoy voy a hacer una pausa importante en el autocuidado, ¿verdad? La gestión emocional, como les hablaba, y la actividad física. Ahora, ¿cómo se puede hacer todo esto? Bueno, desde poderles compartir información, ¿verdad? La información de wellness, hay una plataforma que, bueno, que es gratuita, ¿verdad? Por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se llama Vive Bien. Ahí hay muchísima información de todo lo que tiene que ver con bienestar y wellness. Desde Links nosotros también apoyamos a las empresas grandes, pequeñas y de todo tipo. Desde la parte de bienestar tenemos un programa que se llama Wellness Empresarial. Y así, digamos, también es tomando, bueno, considerándome a mí, ¿verdad? Una de las funciones que tengo también es poder ayudar a las empresas con estos temas en relación a la salud mental, ¿verdad? Parte de este bienestar que es integral. Entonces, el poderle brindar a los equipos de trabajo, a las personas que trabajan conmigo, estas herramientas que conozcan, que se empapen, que puedan reflexionar, qué sé yo, ¿verdad? Yo he visto cosas muy interesantes en las empresas pequeñas, ¿verdad? Y grandes también. Hacer pequeños retos, ¿verdad? De poder hacer ejercicios, de llevar pasos al día, ¿verdad? Ahora que tal vez estamos más sedentarios, entonces que sean trabajos en equipo, cosas que podamos hacer en equipo y que le estén aportando, aunque sea una gotita, poco a poco, ¿verdad? A ese bienestar integral. Entonces, si apoyamos a todas estas áreas que están ahí, estamos apoyando también a el mantener una buena e integral salud mental. El autocuidado, que era lo que les decía ahorita, que el autocuidado es parte también de lo que nosotros conocemos como wellness, ¿verdad? O bienestar. ¿Por qué me interesó hacer una pausa en el autocuidado? Porque es muy importante reforzar en cada uno de los trabajadores y de nosotros mismos, ¿verdad? La importancia de que yo necesito, tengo, ¿verdad? La responsabilidad del autocuido.
¿verdad? Ahí como definición lo pueden ver, es ese conjunto de estrategias, acciones, actividades que me ayudan y que buscan un bienestar en mi salud, ¿verdad? Que pueden ser a nivel personal, también que pueden estar aprendidas, ¿verdad? Y que van de acuerdo a las necesidades, también tomada el Ministerio de Salud. ¿Por qué es importante el autocuidado? Porque les pongo un ejemplo, ¿verdad? Algo básico que, bueno, digo no básico, sino más bien muy repetitivo en las empresas con las que yo trabajo. Hacen un gran esfuerzo, ¿verdad?, por darle a las personas pautas o recomendaciones desde la salud ocupacional, ¿verdad?, que mira, que tenés que tener la espalda de esta forma, que no use esa silla, que use la otra, que hidrátese tantas veces al día, que levántese. A mí me pueden dar muchísimas herramientas, pero si yo desde mi responsabilidad individual de autocuidado no hago caso, ¿verdad?, o no me sumo a ese autocuidado, pues no va a haber mayor beneficio, ¿verdad? Entonces después escuchamos a la gente diciendo, es que no, la espalda ya no la aguanto, ¿verdad? Y mira, ¿dónde estás trabajando? Ah, no, yo trabajo acostado en la cama. Bueno, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Hay muchas recomendaciones que vienen de diferentes entes, ¿verdad? Y aquí es importante también saber uno que puede tomar información, ¿verdad? En el caso que quisieran aplicar para sus empresas, desde el Consejo de Salud Ocupacional hay muchas guías, ¿verdad? Muy importantes ahí de material que es completamente gratuito. La caja de la página de Vive Bien, el INSS publica información también importante en las redes. Nosotros también como Departamento de Promoción y Prevención tenemos información para compartirles que ustedes igual pueden gestionar por medio del apoyo que le dan en el INSS, en el segmento de pymes, ¿verdad? Entonces hay mucha información a la mano, ¿verdad?, que podemos compartir, pero también tenemos que incentivar en los colaboradores, en nosotros mismos, esa importancia del autocuidado, ¿verdad? Esa importancia de esa responsabilidad individual en cuidarnos, ¿verdad? Al inicio, hace, bueno, ya casi 2 años, porque ha pasado mucho tiempo ya, iniciamos a hablar nosotros, junto con el Consejo de Salud Ocupacional, en algunas actividades del teletrabajo, ¿verdad? De las implicaciones que tenía. Y remontémonos a aquel momento en donde no sabíamos todavía, ¿verdad? Al menos en el caso del INSS, nos decían, no, este primer mes todo de teletrabajo y después vamos a ver el otro mes. Y así, ¿verdad? Sin tener todavía un panorama claro porque ha sido la norma en tema de pandemia. Al principio la gente se sentaba en cualquier silla o no se acomodaba o medio se, ¿verdad? Ahí empezamos a ver en las primeras semanas las consecuencias, ¿verdad? Igual tiene que ver con cualquier situación de autocuidado, el tema de alimentación, de hidratación, de ejercicio, de actividad física. Puede ser que si usted no lo hace por unos meses o unos años, nada pase, ¿verdad? El asunto de esto es lo acumulado o lo que no hicimos por mucho tiempo cuando después empezamos a ver las consecuencias. ¿Qué se puede aplicar ahora sí al autocuidado de la salud mental, verdad? Estas son recomendaciones que podemos dar también a los colaboradores. Poner límites, ¿verdad? El decir no, no precisamente, ¿verdad? Un día en una charla alguien me decía, bueno, pero ¿cómo le voy a decir que no a mi jefe? No precisamente trata de que si el jefe le pida algo, usted le diga que no, ¿verdad? O el dueño, ¿verdad? O el administrador. Sino se trata muchas veces de que analicemos a cuántas cosas estamos diciendo sí en nuestra vida en general, ¿verdad? Comprometiéndome, no sé, con los suegros, con los hijos, con todo el mundo, con los vecinos, con las, no sé, con todo, ¿verdad? Estoy comprometidísimo y a todo le digo que sí, y a todo digo que sí, y después la ansiedad, el estrés y la preocupación no me da hasta más, ¿verdad? Y trabaja la gente hasta la madrugada o los fines de semana y nunca tienen tiempo para autocuidarse, ¿verdad? Entonces, los límites son importantes también en las relaciones, ¿verdad? Es algo que creo que son como de los temas tan importantes que deberían enseñar en las escuelas, pero que nunca los aprendimos, ¿verdad? O nunca nos enseñaron y tenemos muchas veces que aprender sobre la marcha cuando ya tenemos un problema. Tomar pausas o descansos, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos muy sobresaturados de información o de estrés, ¿verdad? Sucede mucho con las personas que tienen que trabajar, ¿verdad? O que su función es ser creativos, ¿verdad? Ya sea para la generación de contenido, para redes o construcción de algo que requiera
de un alto nivel de creatividad, ¿verdad? Si estamos muy saturados porque no podemos, estamos bloqueados, como dicen, tomar una pausa, descansar, ir al baño, caminar, hacer algo que me distraiga, que me saque de ese momento, ¿verdad? A veces nos pegamos en una situación de que necesito resolverla ya y ya y ya y ya, y al final estamos tan saturados que ni siquiera cognitivamente, o sea, lo que tiene que ver con pensamiento, estamos funcionando bien. Entonces, esas pausas son necesarias tenerlas también. Igual si usted está haciendo, ¿verdad? Una revisión, qué sé yo, de impuestos o de, no sé, algo contable. A veces hay que tomar esas pausas, ¿verdad? Si el nivel de estrés es muy grande, porque puede ser que esa situación emocional que tenemos en ese momento, esa saturación que tenemos, haga que yo me extienda en el proceso, que tengo que terminar 2 o 3 horas, lo que tal vez en un momento en donde estoy más descansado, más relajado, me vaya a tomar 1 hora, ¿verdad? Entonces es un desgaste innecesario. La gestión emocional, de lo que ya les hablé, ¿verdad? Cuidar de mis emociones, entender qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, cuál es la razón, ¿verdad? O por qué me siento así, ¿verdad? Creo que la mayoría tenemos días en donde nos levantamos y realmente tal vez no estamos funcionando como dice uno al 100%. Recordé algo que me hizo sentir triste, ¿verdad? Un día de estos con una compañera también recordaba ella la ausencia de su papá, ¿verdad? Después de una pérdida. Y parte de ser humanos, ¿verdad? De tener esta gran capacidad es entender que a veces somos vulnerables en un día o a veces recordar que perdí otras cosas en mi vida, no sé, una relación o algo que sucedió y no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Nada más hay que entender cuál es el proceso en el que estoy, gestionar mis emociones, aprender, conocerme más. Y las relaciones interpersonales, ¿verdad? Son un eje fundamental, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros en el departamento hablamos también de la gestión emocional en carretera, o sea, de los vehículos cuando estamos en carretera, cómo influyen las emociones muchas veces negativamente, decimos, bueno, es que hasta en carretera ahí están las relaciones, ¿verdad? De si le doy campo, si no le doy campo, si me gritó, si me trató mal, ¿verdad? Hay que ser empáticos también, entonces mucho más en los ambientes de trabajo, en los ambientes de negocio, ¿verdad? Si tenemos malas relaciones interpersonales, si me llevo mal con todo el equipo, si me llevo mal con todas las personas, si los trato mal o me tratan mal, va a ser muy difícil, ¿verdad? Ejercer ese autocuidado o cuidar de mi salud mental si esas relaciones interpersonales no están en buen término, ¿verdad? O están, como les decía yo, cultivándose, desarrollando, cuidando, que me importe también la gente que está alrededor mío. Perdón. Bueno, creo que ya voy por el tercer punto, ya no me acuerdo. La psicoeducación, ¿verdad? Este es un espacio, digamos que, vamos a ver, psicoeducar es hablarle a las personas, ¿verdad? Es un rol muy importante que tenemos los profesionales en salud mental, ¿verdad? De poder enseñarle a las personas cómo funcionan estos procesos. Por ejemplo, ayer tuvimos una charla en la mañana en donde hablamos de la depresión, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Por qué se parece a la tristeza? ¿Por qué a veces también se parece a la ansiedad? Esos son espacios de psicoeducación, generar espacios en donde usted pueda conversar, en donde pueda informar y, ¿por qué no, capacitar también a las personas en términos relacionados con la salud mental? Desde temas que sean preventivos, como lo que estamos haciendo hoy, hasta también en términos de la atención, ¿verdad? Porque a veces asumimos mucho, ¿verdad? Que todas las personas están enteradas de, por ejemplo, qué es lo que se hace en el tratamiento de la depresión, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Porque, bueno, cualquiera de nosotros podría en algún momento vivir una situación de esas o tener a su familiar a la par o a un compañero o a su pareja o a un hijo en una situación de estas, ¿verdad? Nos prepara para entender qué está dentro de la normalidad, entre comillas, nos prepara también para conocer cuáles son las posibles soluciones que puedan tener una situación de estas, ¿verdad? A eliminar estigmas, a eliminar prejuicios, ¿verdad? Parte de la psicoeducación me abre espacios en las empresas también para eliminar esto, ¿verdad? Espacios seguros que me eviten estigmas y prejuicios. Qué difícil sería, ¿verdad? Creo que ahora también hablaba con Sofía antes de entrar a la charla,
que yo quiera, o más bien, perdón, que yo esté deprimido en la empresa o en el lugar donde estoy trabajando o en mi negocio o en, ¿verdad? Y que no tenga con quién hablarlo, no tenga con quién poder expresar esto, porque en ocasiones he escuchado que en el ambiente, ¿verdad? O que el mismo jefe o las personas que están alrededor piensan o dicen que las personas que están deprimidas están manipulando, ¿verdad? O son mentirosos, o son débiles de mente, como he escuchado yo también, o no tienen esa fortaleza, ¿verdad? O se dejan apagar por cualquier cosita. O sea, es que hay comentarios como así que en los ambientes se dan, en las familias también, ¿verdad? Entonces, tenemos que alejarnos de esos prejuicios y de los estigmas, ¿verdad? Porque yo puedo como empresa, y estos son ejemplos claros de empresas hasta muy grandes, tener y pagar un servicio carísimo de un psicólogo, ¿verdad? Que le da atención en salud mental a todos los trabajadores. Pero si tengo un jefe que maltrata al equipo, si tengo un jefe que piensa que o dice verbalmente, ¿verdad? Que quienes están deprimidos son unos payasos, son esto, son el otro, estoy invirtiendo mal los recursos, ¿verdad? Entonces, es importante y suma más. Yo también, tanto en diferentes ambientes les digo, que yo tenga como colaborador un espacio en donde yo pueda conversar tranquilamente con las personas, que sea con mis compañeros, con el jefe, con el encargado, con el dueño, y le pueda hablar tranquilamente, ¿verdad? Sin temor a que yo estoy siendo juzgado o que están ejerciendo sobre mí un prejuicio de que estoy pasando, qué sé yo, por un divorcio. Y esa es la razón por la que me ven con mala cara o me ven tal vez un poco más enojado o enojada, o estoy, ¿verdad? O he bajado el rendimiento un poco de lo que estoy haciendo o la creatividad. Entonces, estos espacios, ¿verdad? Nuevamente, herramientas que tienen a la mano o que tienen todas las empresas a la mano, desde entes públicos, ¿verdad? Que tienen también la opción de poder dar capacitación, como nosotros somos, como el INSS, como la Caja, como el INAMU, ¿verdad? Instituciones también privadas que tienen algunos espacios. Ahora tenemos esta modalidad que quedan las charlas hasta grabadas, ¿verdad? Entonces podemos también acercarnos a los equipos de trabajo con esta información. Las pausas activas, y aquí viene otra parte, aunque sea un elemento que tiene que ver con la parte ocupacional, tiene una gran relación y un gran impacto también en la protección de la salud mental. Y les voy a decir por qué, ¿verdad? El sedentarismo, los excesos de jornada, ¿verdad? El típico, estoy trabajando, se supone que salgo a las 6, pero tenía tantas cosas que contestar que entonces me quedé con la computadora hasta las 10, 11, ¿verdad? Un día escuchaba a una muchacha que me decía, es que Angie, si me suena un correo o si yo escucho que llegó algo a las 3 de la mañana y tengo que encender la computadora o el celular, yo lo hago, no tengo ningún problema. Entonces, esos son excesos de jornada, ¿verdad? Entonces, hay cosas muchas veces que son completamente desmedidas y que nuevamente los excesos, yo creo que a nadie le pasa nada si por un día trabaja un poquito más, ¿verdad? Pero si esto se vuelve la norma, si usted pasa 10, 11, 12 horas sin levantarse, sin hacer una pausa, sin ir a tomar agua, sin moverse, vamos a empezar a ver los efectos no solamente en la parte mental, sino también física, ¿verdad? Entonces, pueden tener consecuencias en la salud física y lo mismo de las primeras filminas que les enseñaba. Si yo estoy emocionalmente o psicológicamente mal, probablemente empiece también a tener algunas muestras de esa afectación en la parte física. Y viceversa, si estamos con mucha migraña, si estamos con dolores, si tenemos alguna contractura o algo, entonces empieza también a funcionar o a afectarse también la parte emocional. Entonces, las pausas activas son necesarias, no se trata nada más de levantarse y, bueno, ahí puse esa mano de estirar un poco, esa foto, perdón, de estirar un poco los brazos, de levantarse, pero también las pausas activas tienen un impacto en la parte mental. ¿Por qué? Ahí está resaltado con color más oscuro. Propician la salud, ayudan a la concentración, ¿verdad? Si nosotros estamos sobresaturados, si no estamos cuidando de la salud mental, ¿verdad? Si no estamos cuidando de esa protección integral, entonces puede ser que también el funcionamiento cognitivo de mi cerebro, ¿verdad? Desde la memoria, desde el poder ejercer la creatividad, ¿verdad? Tener mejores ideas, hacer cosas nuevas, esté en un nivel, ¿verdad? No óptimo. Entonces, el buscar pausas, el tener pausas no solamente dentro de la jornada, sino también, como yo les decía, de descanso, de recreación, ¿verdad? De poder hacer otras cosas diferentes que le sumen a la integralidad, a ese bienestar en la vida.
van a ayudar a que aumente la productividad y el rendimiento, ¿verdad? Entonces creo que todas estas cosas que vemos son positivas para el negocio, ¿verdad? Para la empresa también. Por último, una de las cosas también importantes que es bueno tener y que propician, ¿verdad? Y que suman al cuidado de las personas que trabajan conmigo, ¿verdad? O en las cuales yo pudiera tener un beneficio, es los espacios de conversación, ¿verdad? Contar con espacios que sean seguros, que sean libres de señalamientos, que sea un ambiente que no me juzgue, ¿verdad? Importante que sea un ambiente empático, en donde sea normal pedir ayuda, ¿verdad? Entonces, que no tenga una persona que prácticamente tener que salir de emergencias, ¿verdad? Atenderse, porque no puede o no tiene la confianza, ¿verdad? O va a sentir que lo van a tachar de alguna cosa dentro de su empresa porque dice, estoy pasando por una depresión, ¿verdad? La depresión, bueno, ayer que les comentaba que tuvimos otra charla en el tema de depresión, es mucho más común en las mujeres que en los hombres, ¿verdad? Pero uno de los, al menos lo que está registrado, aquí es donde voy con esto, los hombres tienen todavía menos espacios, ¿verdad? Libres de ese señalamiento o esa parte que juzga, para poder hablar de su salud mental, aún en el 2022, ¿verdad? Porque todavía hay temas culturales, machistas, ¿verdad? Que hacen que hablar de sus emociones todavía sea no tan bien visto, ¿verdad? Entonces, que esos espacios, además, que podamos tener en la empresa, le sumen a que la persona pueda obtener de nosotros algún tipo de ayuda. No precisamente, ¿verdad? Y esto desde todo tipo de empresas les decimos, no siempre todas las empresas es muy difícil, realmente son muy pocas las que tienen a su mano, a su disposición, el tener un psicólogo que pueda apoyar a las personas, pero eso no significa que no les podamos dar ayuda, ¿verdad? No siempre se necesita un profesional en salud mental para sentarse y escuchar si alguien está pasando por algo difícil. Ahora, probablemente, si no soy un profesional, ¿verdad? En salud mental, no voy a tener pues el conocimiento para orientarlo en qué es tal vez lo que tiene que hacer, pero puedo escucharlo, puedo decirle, bueno, mira, puedes llamar a la caja, hay esta línea de atención gratuita por si estás sintiendo esto, el 911 también si hay una persona que tiene ideaciones suicidas, ¿verdad? Hay algunas herramientas que nos da nuestra seguridad social que apoyan, ¿verdad? El proceso o el colegio, en el caso del colegio de psicólogos, que tiene una línea también en donde podemos brindar algún tipo de espacio, ¿verdad? Para que las personas puedan conversar de estos temas. Entonces, bueno, esto era un pequeño resumen que les queríamos realizar el día de hoy, para comentarles un poco de cuáles son esas acciones que podemos tomar desde las empresas para apoyar, mejorar, ¿verdad? Y sumarle a la salud mental de las personas con las que trabajamos. Entonces, bueno, no sé, Sofía, si tienes alguna comentario, duda o alguna otra cosa que queramos agregar a esta parte. Gracias, Angie. Sí, por acá tenemos varias consultas y varios comentarios. Nos comenta por acá un anónimo. El COVID ha sido otro generador de estrés por pensar qué pasa si me enfermo, con mi familia, con mis compromisos financieros, con la comprensión de los jefes, etcétera. Claro, es el factor COVID o pandemia ha sido la incertidumbre, ¿verdad? Ha sido incertidumbre para todos porque no sabemos, como les ponía yo los ejemplos, ¿verdad? Si seguimos en el teletrabajo, si no, si se abre, si se cierra, si la restricción, han sido muchos cambios, ¿verdad? Y no todos nos adaptamos a los cambios de la misma forma, ¿verdad? Eso es importante. Todos tenemos, ¿verdad? Capacidades diferentes que hemos construido con los años de vida, con lo que hemos vivido, con lo que nos dieron en nuestra infancia, nuestra familia, etcétera. Y todos nos adaptamos a situaciones de forma diferente. Entonces, hay algunas personas que la adaptación al cambio no les cuesta tanto y hay otras que sí, ¿verdad? Y la constante en lo que hemos vivido en estos últimos 2 años es el cambio, ¿verdad? Porque es cambio de la modalidad de trabajo, cambio de la modalidad de estudio, de los horarios, del transporte, de la movilidad en general. Entonces, sí, claro, ha sido un detonante increíble y que ahorita estamos empezando a ver las consecuencias todavía, o empezamos a ver las consecuencias de lo que es en la salud mental. Perfecto, excelente. Por acá nos dice un anónimo. ¿Qué consejos o tips le recomienda a un colaborador para controlar sus crisis de ansiedad en el trabajo?
Ok, lo primero yo diría que, bueno, en este caso saber si realmente lo que tienes es ansiedad, si tienes estrés, ¿verdad? O si hay otra afectación, ¿verdad? Muchas veces el primer acercamiento que podemos tener es con un médico, ¿verdad? De la caja o de la empresa que nos puede ayudar. Recomendaciones, es difícil porque no sé realmente qué es lo que tienen, ¿verdad? Pero a nivel general es bueno siempre tener una revisión médica, ¿verdad? A veces nosotros le huimos muchísimo a tomar o obtener algún tipo de medicamento, pero depende del nivel de afectación, ¿verdad? Que tenga la persona. Muchas veces es necesario tener un medicamento que lo acompañe en ese proceso, ¿verdad? Para que pueda ser productivo en su vida diaria, ¿verdad? Entonces, eso obviamente le recomendaría también que si tiene la posibilidad, ¿verdad? De obtener también asesoría profesional en la parte de salud mental que lo ayude a conocer de dónde, ¿verdad? ¿Dónde se origina la ansiedad? ¿Cuáles son las situaciones que le originan la ansiedad? Identificar por qué, en qué momento, ¿verdad? Esa es como un poco la forma en que se trabaja en terapia para lograr por lo menos llegar uno a la situación, y no se trata de evitar las situaciones porque a veces no podemos, ¿verdad? Pero sino para poder obtener herramientas que me ayuden en el proceso posteriormente. Y herramientas prácticas, ¿verdad? Que también creo que está a la mano de ustedes. Hay algunas estrategias que se utilizan. Hay una técnica que se utiliza que cuando estamos en un proceso nos sentimos muy, muy ansiosos, ¿verdad? Orientar la atención a poder que yo pueda ver en mi espacio 3 cosas, que pueda tocar, oler o saborear 3 cosas, ¿verdad? Y que también pueda escuchar 3 cosas. Esto se hace con el objetivo de poder traer yo, ¿verdad?, la atención al presente, al momento, porque algunas de las situaciones que se dan con la ansiedad, que vienen de la mano, es estar pensando, sobrepensando en lo que va a ser, en lo peor, en lo que podría ser, ¿verdad? Entonces nos lleva un poco el pensamiento más allá. Entonces esas podrían ser 3 de las recomendaciones que le daría a Sofía. Muchísimas gracias. Tenemos por acá otra consultita. En mi pyme estamos trabajando unos días en teletrabajo y otros días en forma presencial. Y he notado que mis colaboradores cuando están presencial son menos eficientes y me indican que es porque tienen algún miedo de salir. ¿Qué me recomienda? Curiosamente, en los próximos meses o un mes más o menos, vamos a tener otro webinar que por ahí también lo pueden ver publicado en el INS cuando lo hagamos, que vamos a hablar de lo que es la reincorporación ya al trabajo, ¿verdad? No sé si vieron ayer, pero también ya hay nuevas medidas, ¿verdad? Que nos orientan un poco más a que dentro de un mes, mes y medio, vamos a estar en la sana teoría con las nuevas condiciones, ¿verdad? Hay también estudios que nos dicen que actualmente va a ser mucho más difícil volver a la presencialidad que lo que nos costó trasladarnos al teletrabajo o adaptarnos, ¿verdad? Porque ya llevamos mucho tiempo. Entonces, la recomendación que yo le daría a esta persona que nos consultó es que hay que hacer una preparación previa, ¿verdad? Hay que ir acostumbrando a la gente, no precisamente vamos a desistir, ¿verdad? De volver o de retomar las funciones que teníamos en la normalidad porque tenemos que ir haciéndolos. Hay algunas personas que podrán hacerlo progresivamente, otras que no, ¿verdad? Entonces, algo que les puede ayudar mucho es la información, ¿verdad? Algo en lo que yo puedo apoyar a mis colaboradores es en darle información, en acompañarlos, en decirles, bueno, usted no es el único que se siente de esta forma, ¿verdad? Hay otras personas que estamos o que están viviendo lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir adaptándonos poco a poco. También intentar que las medidas de seguridad o de protección, digamos, en temas de la protección contra el COVID en el trabajo o en el lugar donde están ejerciendo sus funciones, les queden claros, que sepan que se van a seguir manteniendo ciertas situaciones, sobre todo en la protección de la salud. También contarles, ¿verdad? Llevarles información de la protección que hemos obtenido con la inmunización, ¿verdad? Esto es otra recomendación importante en términos de muchas cosas y en salud mental. O sea, ¿qué información le puedo dar yo a mis trabajadores que sea de buena utilidad, ¿verdad? Porque en las redes sociales y en todo lado vemos mucha histeria, vemos vemos mucha cosa negativa, ¿verdad? Pero que realmente yo les puedo dar que les funcione, ¿verdad? Hace igual también varios meses recuerdo el caso de una señora en una empresa que tenía un nivel de ansiedad
increíble, ¿verdad? Estaba muy mal y después ella fue la que nos contó, ¿verdad? Que ya analizando su situación se daba cuenta de que pasaba viendo noticias, mensajes, WhatsApp, todo el tema de la pandemia constantemente, o sea, era un bombardeo, muchísima información negativa que la tenía completamente en un estado alterado, ¿verdad? En la parte emocional. Entonces, el poder proveer a la gente información que los acompañe en ese proceso de regreso es de muchísima utilidad. Excelente. Nos dice por acá don Mario Coto, ¿qué tipo de actividades sociales puedo hacer en mi pyme para que mis colaboradores no se sientan tan abrumados por tanto problema en el mundo? Sofía, perdón, vos me lo puedes repetir, es que se me cortó aquí el internet, no escuché completo. Claro que sí. Don Mario Coto nos dice, ¿qué tipo de actividades sociales puedo hacer en mi pyme para que mis colaboradores no se sientan tan abrumados por tanto problema que hay a nivel mundial? Claro. Bueno, una de las buenas noticias que tenemos es que tal vez ya tenemos un poco más de apertura en los aforos, ¿verdad? Ya vamos a tener como un poquito anticipándose esa posibilidad de estar más reunidos en equipo, ¿verdad? Igual manteniendo tal vez algunas medidas de seguridad. Yo le diría que, al igual que la respuesta anterior, ¿verdad? El poder tener espacios en donde la gente pueda conversar, ¿verdad? Yo sé que tal vez no es tan sencillo, ¿verdad? El sentarse y escuchar a un grupo de personas hablar de la parte emocional, pero también les puedo decir que sorprendería la necesidad que tienen muchas veces los colaboradores de que la reunión que tengamos mensualmente no sea específicamente o solamente dedicada a hablar de los números, sino que yo pueda sentarme y decirle, bueno, ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo que ha pasado? Si es un 1-a-1, o sea, si puedo sentarme con ellos a hablar 1-a-1 y que me cuenten, bueno, cómo se han dado las situaciones, cómo se han sentido a nivel emocional, si tienen algún problema, o hacer alguna dinámica, ¿verdad? En donde no precisamente tengan que hablar ellos, si es que a las personas les da tal vez un poco de vergüencilla, ¿verdad? Hablar de lo que están viviendo, pero en donde podamos anotar, ¿verdad? En papeles, sin el nombre, cuáles son las preocupaciones que tienen. Que podamos conversarlos entre todos. A mí hay algo que me ha sorprendido muchísimo de las actividades que hacemos en los equipos de trabajo con las empresas. Es que tal vez hablamos o cuando hablamos de ansiedad, ¿verdad? Y más de un otro compañero dice, mira, fulano, a mí me sirvió tal cosa, puedes hacer tal cosa, ¿verdad? Hay mucha riqueza en la opinión de los demás, ¿verdad? En la experiencia de los demás. Y por supuesto, otra recomendación, si tienen la posibilidad, ¿verdad? De acceder a algún programa de la caja, algún programa de nosotros, en donde ustedes, además de tal vez hacer una reunión, ¿verdad? En las que se ven cuestiones técnicas o económicas, ¿verdad? O de ventas, les puedan dar un espacio como este que estamos teniendo el día de hoy para hablar de la salud mental. Perfecto. Angie, por aquí nos dice un anónimo. ¿Cómo identificar a un colaborador que se victimiza intentando confundir con una depresión? Bueno, esa es una pregunta bastante difícil. Vamos a ver, yo como profesional no les puedo decir, ¿verdad? Que no hay personas o les puedo asegurar que no hayan personas que simulen, ¿verdad? Con la necesidad de obtener un beneficio secundario de una situación, ¿verdad? Sin embargo, creo que los llamados a identificar si es o no es una situación de depresión son los profesionales en salud mental, ¿verdad? Llámese psicólogos o psiquiatras, ¿verdad? Que identifiquen, ¿verdad? Y que puedan realizar un diagnóstico. Antes de eso, yo diría que siempre vayamos pues, a favor de la protección, ¿verdad? Yo digo, es más las vidas que yo puedo salvar, ¿verdad? En el caso de una persona que tal vez está en depresión y con algún intento o intención suicida, ¿verdad? Que yo pueda tal vez tener duda, pero bueno, voy a hacer mi esfuerzo como empresa, como empresario, como colaborador o compañero de ver si le puedo proveer alguna ayuda o alguien que lo soporte y bueno, si no era, quedará, ¿verdad? Mucho en la responsabilidad de cada quien, pero al menos yo como empresario, como empresa, cumplí en poderle dar, ¿verdad? Como ser humano, la opción de ayuda a eso, ¿verdad? Y que ya quede en los profesionales en salud determinar si es o no es un caso clínico de depresión. Perfecto. Nos dice por acá don César Mora. Existen empresas como Google que dan espacios de recreo. ¿Recomienda esos espacios para las pymes? ¿Y qué consejos nos pueden brindar pues, para evitar los abusos que puedan darse por parte de los usuarios?
Ajá, qué intervención más bonita, porque sí, de verdad que las empresas, vamos a ver, vamos a partir de este hecho. Hay realidades económicas, hay realidades empresariales diferentes, hay realidades hasta en temas, ¿verdad? De la parte cultural diferente. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? La estructura que tiene Google, el tipo de trabajo que hacen, ¿verdad? Es muy diferente quizás al que hacemos, no sé, alguien que está de cara al público en un banco, ¿verdad? Poniendo un ejemplo de alguien que está de frente al cliente. Entonces, quizás esos espacios de esparcimiento que tienen en Google no los vamos a poder tener en todos los tipos de escenario de trabajo, ¿verdad? Pero entonces, ¿de qué forma yo podría adaptar lo que tengo, las herramientas que tengo, los espacios que tengo para mis trabajadores? Claro que son muy necesarios esos espacios, ¿verdad? No precisamente, ¿verdad? Yo creo que de las buenas prácticas podemos tomar nosotros ejemplos y recomendaciones de Google, de Amazon, de estas empresas que están, bueno, en el top de los mejores lugares para trabajar, ¿verdad? ¿Qué cosas yo desde mis recursos económicos, desde los espacios físicos que tengo, puedo adaptar, ¿verdad? Y obviamente, así como lo menciona él, también dentro de quien provea esos espacios, pues generar algún tipo, no de control, ¿verdad? Pero sí determinado, ¿verdad? O tal vez una línea de cómo se manejan las cosas, un procedimiento de qué es lo que tiene cada uno, ¿verdad? Posibilidad o derecho, no me gusta tanto utilizarlo, pero bueno, ¿qué implica este beneficio que les vamos a dar, ¿verdad? Yo creo, la verdad, que hay de todo tipo de persona para este señor que nos escribió. Hay muchos colaboradores que van a estar muy satisfechos, ¿verdad? Y muy agradecidos con algún espacio de cualquier tipo de esparcimiento que se le pueda dar, ¿verdad? Y yo creo, al menos con mi experiencia con las empresas, con el INSS, con transnacionales que hemos tenido, que son menos los que se aprovechan que los que se benefician, ¿verdad? Y casi siempre las personas que se quieren salir de esa línea se empiezan a notar, ¿verdad? Entonces ahí es donde tal vez habría que tomar algunas medidas con ciertas personas, pero para el resto va a ser muy beneficioso. Muy bien, muchas gracias. Por acá también nos dice doña Lauren Pérez. El patrono debe asumir los costos de atención del trabajador por los problemas de salud mental. Esto tiene dos líneas. Vamos a ver, voy a intentar ponerlo como un ejemplo. Y tal vez me voy a meter en un tema que es más grande, pero bueno, creo que tenemos tiempo. En el trabajo, nosotros tenemos riesgos a los que somos expuestos, ¿verdad? Entonces, hablemos de me caí, me golpeé, me quemé, algo me pasó, me accidenté. Entonces, son aquellos accidentes que conocemos o situaciones, ¿verdad? O por tal tipo de movimiento que yo hago repetitivamente, me lesioné un hombro, ¿verdad? Y es lo que refiere a la protección de nuestro seguro solidario de riesgos de trabajo. Dentro también de la protección de nuestro seguro de riesgos de trabajo está la parte de riesgo psicosocial, que son los riesgos que también como trabajadores estamos expuestos de la parte, como dice su nombre, psicosocial en el trabajo. ¿Qué tipos? Y aquí les estoy haciendo un resumen, tal vez porque es un tema súper amplio. Acoso laboral, hostigamiento sexual, estrés laboral, ¿verdad? Pero es muy importante saber que cuando el patrono es responsable jurídicamente, ¿verdad? De asumir el costo promedio de la póliza de riesgos de trabajo, ¿verdad? De la protección de la salud de los trabajadores, tiene que ser una afectación emocional que sí o sí sea en relación al trabajo, ¿verdad? Entonces aquí es donde viene la diferencia. Ahí es donde el patrono sí se ve en la obligación, ¿verdad? De asumir si es comprobado, ¿verdad? Este tipo de situaciones se comprueban como por medio de investigaciones que tiene que hacer el patrono, que el INSE entra también a valorar qué es lo que pasó, qué es lo que se dio, ¿verdad? Si hay una afectación. ¿Cuándo no, verdad? Es una obligación. Bueno, cuando, por ejemplo, yo, Angie, estoy en una depresión muy fuerte porque me estoy divorciando de mi esposo o porque perdí a un ser querido. Ahora, yo como empresa puedo ser empático, puedo apoyar a mi trabajador, puedo buscarle tal vez herramientas para que se recupere, pero no precisamente desde la parte de la legalidad me corresponde pagar el tratamiento. Perfecto, excelente. Por acá tenemos dos consultitas más, las últimas por acá sería, ¿cómo hacer para
concentrarse o enfocarse. Por ejemplo, he visto que a compañeros y a mí nos cuesta hacer trabajos y tenemos muchos pendientes. En ocasiones se siente el equipo como desanimado. Ok. Esto también ha sido un efecto, ¿verdad? Tal vez la persona que nos escribió que también bueno, que busque ahí cómo analizar si ha sido efecto también de la pandemia. Se ha dado mucho el tema de esta palabra que escuchamos mucho que se llama procrastinación, ¿verdad? Que por ahí lo pueden buscar, que es eso como yo sé que tengo un montón de cosas que hacer, pero lo dejo, ¿verdad? Y ahí voy, después lo hago, ¿verdad? Y ya cuando se me acumula todo, ¿verdad? Entonces me siento súper sobrepasado, cansado, porque tengo que terminar muchas cosas. En el tema de concentrarse, bueno, yo creo que ya el que lo hayan escrito ahí es el primer paso, ¿verdad? Porque como siempre le dicen a uno en la vida, lo primero es darse cuenta de que hay algo en lo que estamos fallando o que tenemos un problema o que queremos mejorar algo. Entonces ya saben que hay algo, ¿verdad? O que la falta de concentración o que hay algo que tal vez los dispersa en el ambiente o que hay algo, no sé, que está sucediendo. Es muy importante primero estar claro de que hay algo que está pasando. Luego, ayuda muchísimo la parte de la organización y la planificación. Hay muchas herramientas que no precisamente son el típico calendario que teníamos antes, ¿verdad? En papel, sino que ahora hay herramientas electrónicas dentro de los mismos correos y demás que nos ayudan, que tienen alertas, que nos pueden ayudar un poco con la planificación y la organización, ¿verdad? Y también, y pues, ¿por qué no también ir más allá y enterarnos o darnos cuenta, ¿verdad? O autorrevisarnos a ver si hay algo más que está influyendo. Como lo están hablando en un tema de equipo, puede ser que nos haga falta como esa interacción, ¿verdad? Tal vez en equipo, de la organización o de la planificación, algo que sea más dinámico. Perfecto. Por acá nos dice Vidrios Tivas, nos comenta y nos dice que salud mental prevé accidentes. Sí, Y ya no, para no. hacer, perdón, y ya No, para no, cerrar, dime. no, es que voy como diferido. Perfecto. Y ya para cerrar, en la última consulta dice, ¿cómo podemos hacer para que los colaboradores se integren a las actividades de la empresa? Ya que a veces cuesta mucho que sean parte de ellas, ¿verdad? En su mayoría. Sí, esto es algo bastante común, realmente como para tranquilidad, ¿verdad? No es algo que solamente les pasa a ustedes. Hay varios elementos. Uno, considerar o, ¿verdad? Evaluarnos qué tipo de actividades estamos haciendo, ¿verdad? Si tal vez no son tan dinámicas, si no les gusta, bueno, no sé, si no son tan dinámicas, si no son tan llamativas, ¿verdad? Es una evaluación pequeña que podemos hacer. Número dos, bueno, desconozco ahí de lo que están hablando, cómo son el tipo de actividades, ¿verdad? Si son todavía como actividades así como de tipo virtual o algo así, hay que ponerse sumamente creativos porque en la actualidad ya esto de dirigirnos de forma virtual se ha vuelto muy aburrido, cansado, ¿verdad? Para la mayoría. Y número tres, les recomendaría que se acerque a los trabajadores, ¿verdad? Y les pregunte también qué cosas les gustaría, ¿verdad? No precisamente todo lo que dicen los colaboradores lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque habrá gente también de que pide cosas muy abusadas, ¿verdad? Muy grandes o algo que definitivamente no podemos, ¿verdad? Pero el conocer, ¿verdad? Así como muchas veces conocemos y nos acercamos a los clientes para saber cuál es el tipo de servicio que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que ocupan, acercarnos también a los trabajadores y ver, bueno, cuál es la opinión que tienen, por qué no les gustan tanto las actividades o si les gustan o qué más les gustaría y en función de eso hacer las modificaciones, ¿verdad? A veces puede ser porque, no sé, ¿verdad? En algunas ocasiones, tal vez en actividades presenciales que hemos hecho, la gente se siente cohibida, ¿verdad? O les da pena hablar de cuestiones personales, ¿verdad? Entonces, tal vez, como les decía yo, podemos empezar a hacer las actividades anónimas y no hacerlo como de forma que les invada, ¿verdad? Esa privacidad, pero que igual la gente participe. Entonces, acercarse a ellos nos puede dar ideas y también tal vez modificar, ideas de modificar lo que ya estamos haciendo. Perfecto, Angie. Y ya para cerrar, tal vez unas 3 recomendaciones que usted le puede dar a los patronos referentes al tema, ¿verdad? Para aplicación con sus colaboradores en las pymes. De las recomendaciones que vimos. Sí, o algunos consejos adicionales, digamos, que usted considere importantes.
Bueno, sería muy similar a lo que ya conversamos, ¿verdad? Pero número uno, pues conocer cuál es la realidad de mis colaboradores, ¿verdad? Saber si alguno está pasando, ¿verdad? Que al final va de la mano con ese tener espacios seguros en donde las personas puedan conversar de estos temas, asesorarme o buscar la asesoría, ¿verdad? O las herramientas que yo pueda tener a la mano en todos estos que les mencioné en este espacio, ¿verdad? O si tengo la posibilidad de contratar a alguien externo, pues excelente. Y por último, yo creo que una de las más importantes es darle la importancia necesaria a la salud mental, ¿verdad? Con el paso de todo esto que hablamos hoy, nos dimos cuenta que no solo es un tema individual, sino es un tema también que tiene un impacto en el negocio. Entonces, yo creo que es fundamental trabajar. Perfecto, Angie. De verdad, muchísimas gracias porque ha sido un tema sumamente interesante y sé que va a ser de muchísimo provecho para todas las pymes. Recordarles a todos que, bueno, la charla va a quedar grabada, pueden volverla a revisar mediante el link y también no solo esta, sino todas las demás charlas en el landing page PYME van a poder también pues estarlas revisando, ¿verdad? Muy importante. Acá en el chat les compartí un pequeño link que aquí agradecemos que puedan pues revisar, ¿verdad? Su opinión es muy importante para nosotros y ayúdenos a poder revisar algún tema que tal vez para ustedes consideren sea importante y no lo hemos tratado acá en nuestros programas, entonces estamos abiertos a cualquier recomendación. Todas las personas que también nos indiquen o nos proporcionen su correo electrónico, vamos a poder enviarles también todo el material que hoy Angie nos pudo compartir en esta tarde. De verdad, les agradecemos muchísimo el espacio y esperamos que sea de muchísimo provecho para ustedes y para sus colaboradores. Sin más, pues me despido y que tengan un excelente día.